Como lo hemos ido anunciando desde el año pasado, de finales del año pasado, estamos cumpliendo este año 25 años de existencia. Este es el 25 aniversario del instituto que ya por ahí se celebrará en marzo, pero como lo he comentado, la instrucción es que todo el año tengamos actividades académicas de gran relieve. Empezamos con esta justamente de gran realce, que es el debido proceso, que tiene que ver con el debido proceso y sin duda alguna, creemos que la persona más indicada y con más credenciales en este momento para podernos hablar de eso es el doctor Carlos Emilio Arenas Batis, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y quien ha tenido una gran convocatoria, porque realmente lo comentaba ahorita hace unos minutos con él. Si bien es cierto, aproximadamente traemos siempre 300, 400, 350 personas de asistencia, tuvimos más de 500. Como la plataforma solo resiste o tiene capacidad para admitir 500 personas, tuvimos que dejar fuera a una cantidad importante de personas que aceptaron participar en esta conferencia. Entonces, pues, magistrado, creo que nada mejor que iniciar estos festejos con estas actividades y con tanta persona que quiere escucharle, que quiere aprender sin duda alguna de usted. El magistrado tiene una gran experiencia en temas de constitucionalidad, en temas de cuestión de control de convencionalidad, y ahorita la maestra Antonieta les va a dar su currículum. Yo quiero dar las gracias, señor magistrado, a nombre del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, por participar en esta actividad. Vienen muchas más, pero sin duda alguna se recordará como la primera gran actividad con la que inauguramos esta celebración del 25 aniversario del Instituto de la Judicatura. Y a todos seguir pendientes porque vienen muchas más cosas. El mes que entra tendremos las conferencias sobre el pensamiento de Ferrajoli, habrá cuestiones en derecho familiar, en fin. Este año estará marcado por muchas actividades académicas, pero la inauguramos hoy formalmente con la magistral exposición que nos dará el doctor Carlos Emilio Arenas. Le doy el uso de la voz a la maestra Antonieta para que ella nos dé algo, un extracto del muy amplio currículum vitae del señor magistrado, doctor Carlos Emilio Arenas. Adelante, maestra. Muchas gracias, señor juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura del Estado, quien nos ha dirigido un mensaje en este evento, ahora sí que inaugural, de los festejos del 25 aniversario del Instituto de la Judicatura del Estado, y que también es inaugural al periodo 2024, un año más en el Instituto de la Judicatura en cuestiones de labores académicas. Y agradecemos infinitamente la participación esta tarde del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, quien disertará sobre el tema que es el debido proceso, su naturaleza y alcances. Y bueno, pues tiene un importante currículum debido a esa trayectoria profesional que lo ha caracterizado. Y bueno, hemos hecho un breve extracto del mismo y vamos a referir que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios Internacionales por la Universidad de Leeds, Inglaterra, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: director general de Estudios de Legislación Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, director general de Derechos Humanos en la PGR, director general de los Talleres Gráficos de México en la Secretaría de Gobernación, magistrado y presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado y presidente del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Además, en el ámbito académico, ha sido secretario académico del Tribunal Electoral Federal, docente en las principales universidades de Nuevo León y coordinador de la maestría en Derecho Público de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es magistrado adscrito a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Y esta tarde los tenemos disertando en el ciclo de conferencias del debido proceso con el tema de qué es el debido proceso, su naturaleza y alcances. Bienvenido, señor magistrado. Pues muchísimas gracias, maestra Leija. Muchas gracias, Demetrio, por esta presentación. Bueno, siendo este el primero de los eventos para festejar el 25 aniversario del Instituto de la Judicatura, bueno, pues no desaprovecho la oportunidad, desde luego, para extenderles una
cálida felicitación por estos primeros 25 años. Digo, en los primeros años, este instituto, lo mismo que otros institutos o escuelas judiciales de los diversos poderes judiciales del país, vivieron un dilema o etapas de definición, particularmente el dilema de si se abocaban a impartir conocimientos jurídicos, sobre todo para el foro jurídico, para aumentar sus capacidades de litigación, o bien si se concentraban solamente en la formación de personal judicial al interior de los poderes judiciales. Creo que este dilema está ya muy superado. Actualmente el Instituto de la Judicatura ha alcanzado un grado de madurez que celebro, donde realiza en primer término, desde luego, la capacitación, cursos de actualización, formación profesional para todas las categorías jurídicas e incluso ofrece ahora hasta cursos de maestría e incluso doctorado. Pero a la par también ofrece al Foro Jurídico del Estado cursos y conferencias sobre temas muy especializados que ordinariamente inciden en la defensa de los derechos ante los tribunales. Entonces, creo que en estos 25 años el instituto ha logrado una madurez equilibrando estas dos vocaciones que inicialmente, como si fuera una etapa adolescente, como todas las instituciones y las personas vivimos, tenía esos conflictos, pero ahora los combina con mucha madurez y por ello felicito, desde luego, a su actual director, el maestro Jesús Demetrio Cadena, también a los anteriores directores y, por supuesto, a todo el personal del instituto y a los jueces y demás académicos que cotidianamente colaboran con las tareas del mismo. Muchas felicidades y que sean muchos años más. Bien, empecemos con el tema que nos convoca, que es el derecho humano al debido proceso. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus alcances? En la tarde de hoy me corresponde, pues, hacer un recorrido básicamente introductorio o panorámico sobre este derecho humano, porque están programadas otras conferencias en este ciclo en donde especialistas y gente muy connotada va a profundizar en diversos aspectos específicos de este derecho humano. Bien, empecemos nuestro recorrido introductorio o panorámico sobre el derecho humano al debido proceso. Lo primero que yo quisiera decir sobre el mismo es que este derecho humano me parece que es paradigmático en varias formas. Entre otras porque ilustra muy bien los principios que deben observarse en los derechos humanos, tal y como lo señala el artículo primero constitucional, entre otros, el principio de universalidad, el principio de interdependencia y el principio de progresividad. El principio de universalidad, que implica que los derechos humanos sean para todas las personas en cuanto tales, o sea, que el único requisito para ser titular de estos derechos consiste en ser persona humana o en ser ciudadano, y cumplido este requisito se accede, se es titular del derecho. Bueno, pues este principio sin duda que se cumple o queda muy bien ilustrado con este derecho humano al debido proceso. Porque si bien es cierto en las primeras épocas, en la etapa medieval, este derecho al debido proceso era solo un derecho para los nobles o ciertas clases de personas, los que estaban en los estratos superiores de aquella estructura medieval, hoy en día este derecho humano es para todas las personas por igual. Y precisamente, tal vez creo que este sea o deba ser el rasgo característico de los procesos judiciales hoy día y de los tribunales en general, que sean el instrumento moderno que permite la igualación de todos nosotros frente a la ley. En la sociedad está, digamos, repartidas de modo desigual tanto las capacidades de todo tipo, incluyendo las capacidades económicas, sociales, de tal modo que en la sociedad la igualdad no es un punto de partida, sino un punto de llegada al cual debemos
precisamente llegar con mecanismos de igualación, porque hay gentes con mucho más poder económico, mucho más poder político, muchas más ventajas, hay otros grupos de gentes en condiciones vulnerables, etcétera. Y estos mecanismos de igualación, yo pondría en primer término a los tribunales y al proceso judicial, porque la idea es que todo aquel que acuda a los tribunales para exigir el cumplimiento de un derecho o que tenga que acudir a los tribunales para defenderse de una demanda o de una acusación en su contra, en el momento mismo que ingresan a los tribunales y al proceso judicial, deben encontrarse en una situación de igualdad con su contraparte, con independencia de que ésta tenga en la vida social, insisto, posiciones más favorables o más desfavorables a ellos. El derecho humano al debido proceso es, por lo tanto, tiene que ser, lo mismo que todos los derechos humanos, universal, igual para todos y particularmente este porque es un mecanismo importantísimo de igualación de todos frente a la ley. El principio de interdependencia, que también es un principio de los derechos humanos, lo que significa es que para la realización de los derechos humanos no se pueden dar de modo aislado, sino que unos dependen de otros o están conectados de modo indisoluble. Hay muchos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, podría yo decir el derecho humano de manifestación. Bueno, pues para ejercerlo, debo también tener mi derecho humano de reunión, mi derecho humano de libertad de expresión, mi derecho humano de tránsito, y todos ellos confluyen en la realización de una conducta a través de la cual expreso mis ideas en grupo para que otros las oigan. Bueno, así como este ejemplo, otro ejemplo que es clarísimo es el del derecho humano al debido proceso. Del derecho humano al debido proceso dependen con mucha frecuencia la actualización, la realización de otros derechos humanos, porque cualquier derecho humano, como lo dice la fórmula tradicional del derecho humano al debido proceso, por ejemplo, entre otros, el de la vida, el de la libertad, el de la propiedad, todos esos derechos cuando se ven amenazados o vulnerados de alguna manera, pues el mecanismo para garantizar su vigencia, para hacerlos efectivos, para asegurar su practicabilidad en la realidad, es precisamente acudir a tribunales, acceder al proceso y defender en ellos esos derechos. De tal modo que la existencia de todos estos derechos depende del derecho, en algunos casos, al debido proceso. O mejor dicho, el derecho humano al debido proceso es la garantía de todos los demás derechos humanos cuando se ven amenazados por algún acto de autoridad o por cualquier otra causa externa. El derecho, el principio de progresividad, que también es característico de los derechos humanos, se ilustra muy bien con el derecho humano al debido proceso. En su inicio, el derecho humano al debido proceso se estableció en el documento, digamos, al que podemos denominarle como el documento constitucional más antiguo de la historia, que es la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Este rey inglés, que no era más poderoso que otros señores feudales de la propia isla de Inglaterra, y estos señores feudales deciden fortalecer al rey Juan, aportándole recursos económicos para sostener un ejército que defienda a la isla contra potenciales invasiones del extranjero, particularmente de la parte continental de Europa. Pero al mismo tiempo que le están dando más poder al rey Juan, se preocupan de que éste no abuse de ese poder en contra de los propios nobles que están aportando los recursos económicos. Entonces le hacen firmar a Juan la Carta Magna, la primera de las constituciones o el documento protoconstitucional más antiguo del que tenemos registro. La Carta Magna de Juan Sin Tierra establece digamos, la simiente de varios de los actuales derechos humanos, entre otros, la simiente, la semilla de este derecho humano al debido proceso. Por ejemplo, en su cláusula 39
esta carta magna decía: ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto, a ver, para leer tengo que mover aquí los cuadritos de los asistentes, perdónenme, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos la fuerza contra él, ni enviaremos a otros a que lo hagan, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del reino. ¿Verdad? Establece esta carta magna, por lo tanto, que ningún noble o ningún hombre libre podrá ser privado de sus importantes derechos, como el de la libertad, porque no podía ser encarcelado ni se le podían quitar sus bienes, sino por el juicio legal de sus pares. Este era, digamos, el juicio legal de sus pares significaba que si se trataba de un noble, tenía que ser juzgado por nobles. Si se trataba de un hombre libre, pues, ser juzgado por hombres libres. O sea, no ser juzgados por el rey, porque si el rey era el que precisamente tenía la intención de afectar sus derechos, pues no podía ser él quien lo juzgara. Entonces, los nobles que fueran juzgados por los nobles, y eso en su momento constituyó un enorme avance. Además de que también se establecen específicamente otras garantías de carácter penal en esta Carta Magna de Juan Sin Tierra, como por ejemplo la que establece la cláusula 38 de ese mismo documento, que dice: no se podrá condenar a nadie por un rumor o una mera sospecha, sino solo por el testimonio de pruebas fidedigno. También establecen pues este límite a las pruebas. Pero desde su primera consignación en este documento hasta la fecha han transcurrido 800 años. 800 años en donde el derecho humano al debido proceso ha venido avanzando progresivamente, se ha venido desarrollando, ampliando su esfera protectora. Por eso digo que es un ejemplo, es un derecho humano en donde claramente podemos ver el carácter progresivo del mismo y cómo ha venido cubriendo cada vez más derechos de la persona humana. Así, por ejemplo, inicialmente estaba previsto como un derecho de los hombres libres, pero pocos años, bueno, unos 100 años después, con el Estatuto del Rey Eduardo VIII, queda ampliado a ser un derecho de todos los hombres. Primera importante avance en este desarrollo progresivo. También inicialmente protegía la Carta Magna de Juan Sin Tierra contra actos del rey. Pues sí, porque era el que estaban fortaleciendo, era el que le estaban aportando recursos, era el que estaba incrementando su poder con los recursos de los nobles, y los nobles se protegen contra actos del rey. Pero posteriormente esto habría de evolucionar hacia una protección contra actos de toda autoridad. Y esto quedó particularmente consignado en la Constitución de los Estados Unidos a partir de las enmiendas, particularmente las enmiendas quinta y 14ª, que establecieron esta garantía o este derecho contra actos de todas las autoridades. Protegía originalmente este derecho humano, este derecho al debido proceso. No podemos calificarlo como humano cuando estaba consignado en la Carta Magna de Juan Sin Tierra, porque, insisto, no era para todas las personas en cuanto tales. Había personas, había servidumbre, había esclavos que no accedían a estos derechos. Pero, sin embargo, sí podemos decir que estaba consignado como un protoderecho. Protegía contra arbitrariedades graves, por ejemplo, la pérdida de la vida, la libertad, el destierro, y esto evolucionó a que actualmente proteja en general la vida. En nuestro país, por ejemplo, a partir del año 2005 quedó abolida la pena de muerte. También ahora protege la libertad, pero ya entendemos no solamente libertad personal, o sea, la libertad que se puede ver amenazada o privada en virtud de una sentencia penal, el encarcelamiento. No, ahora entendemos por libertad a cualquier derecho humano de libertad. La libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de trabajo, libertad de culto, libertad de expresión. Todas esas libertades quedan ahora protegidas por el derecho humano
al debido proceso. Y lo mismo, todo tipo de propiedades, posesiones y derechos. Se amplió en este sentido la cobertura material del derecho humano del debido proceso a prácticamente cualquier derecho, posesión o propiedad de la persona, de todas las personas humanas. También inicialmente garantizaba, como ya lo dije, un juicio penal, que este fuera ante los pares. Ahora, este derecho humano, después de 700 años de evolución, de desarrollo progresivo, se extiende a todo tipo, a que en todo tipo de juicios se respete el debido proceso. Todavía en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, todavía se hacía referencia al debido proceso como un derecho que incidía básicamente en los temas penales. Por ejemplo, esta declaración francesa en su artículo 8 establecía: nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada. Artículo 7, ninguna persona que puede ser acusada, detenida ni encarcelada, sino en los casos determinados por la ley y según las formas prescritas en ella. El contenido, insisto, era básicamente referido a los procesos penales. Sin embargo, esto fue evolucionando y después de 700 años se entiende o se llegó a entender que ese derecho humano se extendía a todo tipo de juicios, a que en todo tipo de juicios se respete el debido proceso. Destaco aquí, por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812, que en su artículo 247 estableció: ningún español podrá ser juzgado en causas civiles o criminales. Vean ustedes, ya no se limitaba solamente a las causas criminales, sino que incluye por primera vez y de modo expreso, al menos para una norma que debía regir en el territorio americano, que también este principio o este derecho humano habría de regir en las causas civiles. Y que una persona no podría ser juzgada o no podría, sino por el tribunal competente determinado con anterioridad a la ley. Donde ya se estableció de modo muy claro y además con una influencia mundial fue en la Constitución de los Estados Unidos. No en virtud de su documento original de 1787, sino en virtud de la 14ª enmienda de 1866, y se estableció en la Constitución del vecino país: ningún Estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Vean ustedes, se establece aquí, e insisto, en un documento que resultó ser de enorme influencia universal, se establece el concepto del debido proceso legal, del due process of law. De ahí que este derecho humano se le conozca mayormente en el mundo como el derecho humano al debido proceso, aunque en nuestro país también lo conocemos como el derecho de audiencia o el derecho humano de audiencia, ¿verdad? También estableció Constitución, la 14ª enmienda, que tampoco se negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Aquí destacando lo que, por cierto, es el eslogan o la leyenda que tiene el frontispicio a la entrada de la Suprema Corte de Justicia de la Unión: Equal Justice for all under the law. O sea, justicia igual para todos bajo la ley. Les decía, también a mí ese rasgo me encanta y me parece fundamental en este derecho humano y en general de todos los derechos humanos de seguridad jurídica, que al final deben traducirse
en la igualdad de todas las personas en el proceso. El proceso judicial como ese ámbito o ese universo dentro del cual todas las personas deben tener igualdad de oportunidades para la defensa de sus derechos. La Constitución Mexicana de 1917 recogió el desarrollo de esos 700 años de desarrollo del derecho humano al debido proceso. Concretamente, en su artículo 14 constitucional, párrafo segundo, que hasta la fecha permanece en idénticos términos, estableció la que en México se conoce como, o se conoció durante muchos años como la garantía de audiencia, estableciendo lo siguiente: nadie puede ser privado de la vida, libertad o sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Aquí está consignado en nuestra Constitución la esencia del derecho humano al debido proceso. Artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, con un texto que data desde 1917. Además de que la Constitución también, en su versión original, estableció en el artículo 20 10 fracciones con las garantías que deben observarse en todo juicio criminal en favor del acusado. Esto porque, insisto, el debido proceso, su desarrollo, desde su origen y durante todo su desarrollo, ha sido de manera eminente o de manera destacada un derecho que debe estar presente en los juicios criminales, en el proceso penal. Después ahora, como lo veremos a continuación, se ha desbordado para extender su cobertura a otros procesos judiciales, pero fue original y esencialmente penal. Entonces, la Constitución de 17 también estableció estas garantías del acusado en todo juicio criminal, entre ellas el derecho a la libertad bajo fianza. Claro, estamos hablando insisto, de la redacción original de 1917, porque hoy la libertad bajo fianza, bueno, ya no la tenemos como esa figura. Actualmente lo ordinario es la libertad y lo extraordinario o lo excepcional es la prisión preventiva. Pero antes, al contrario, el auto de formal prisión, lo que establecía como ordinario era la prisión, y si querías la excepción tenías que tramitar la libertad bajo fianza. También la garantía a no ser obligado a declarar en su contra, el típico me acojo al artículo 20 constitucional y no hago declaración ninguna que me incrimine. También otra garantía, hacerle saber el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de su acusación, así como el derecho a rendir su declaración preparatoria, el derecho a ser careado con testigos que depongan en su contra, el derecho a que se le reciban testigos y demás pruebas, el derecho a ser juzgado en una audiencia pública por un juez o un jurado de ciudadanos, porque en efecto en nuestro país tuvimos jurados de ciudadanos hasta, pues, ¿qué será? Como hasta los años 60, los juicios orales ante jurados de ciudadanos, que llegaron a ser abolidos en su momento porque se consideró que los jurados eran fácilmente o susceptibles de ser influidos o manipulados por abogados con mucha destreza que en aquellas épocas litigaban. ¿Cuál sería después el derrotero de la historia? Que habrían de volverse a instaurar los juicios orales, pero ahora sin jurados. Y entonces estaba prevista la garantía, pues, de ser juzgado en audiencia pública por un juez o un jurado de ciudadanos. Otra garantía penal, que se faciliten los datos para su defensa y que conste en el proceso. Otra, ser juzgado en un tiempo límite. Otro, que se le oigan en defensa por sí o por persona de su confianza. Otra garantía
del juicio penal, derecho a un defensor de oficio y que no se prolongue su prisión por falta de pago de honorarios o por otra prestación en dinero o por responsabilidad civil. Así quedó pues consignada la Constitución de 17, insisto, recogiendo el desarrollo de los previos 700 años el desarrollo que había tenido en distintas latitudes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en las que eran desde luego las potencias ideológicas de la época. Ok, gracias. Pero estos últimos 100 años, porque insisto, este derecho humano al debido proceso ya tiene 800 años de edad, en los últimos 100 años también ha tenido un desarrollo progresivo, pero de estos últimos 100 años destaco lo siguiente: México o la Suprema Corte de Justicia Mexicana o nuestros documentos constitucionales también ahora sí han sido contemporáneos de su propio tiempo, porque ahora, digo, en el siglo XX, la mayor comunicación, el diálogo entre Cortes Supremas, entonces fue mucho más rápido que los desarrollos jurisprudenciales de Europa, de Inglaterra, de Norteamérica, fueran inmediatamente recogidos por la Corte Mexicana, y de esa forma el derecho humano al debido proceso evolucionó, ahora tuvo nuevos desarrollos a la par que lo tuvo en otros países del mundo. Por ejemplo, entre este desarrollo, identificaré yo lo que la Suprema Corte ha venido esclareciendo sobre el sentido de los conceptos del artículo 14 constitucional. Como ya lo mencioné, por ejemplo, establece el 14 constitucional: nadie puede ser privado. Bien, este es un derecho humano que protege contra actos de privación, entendiendo por actos de privación los que producen la disminución o supresión definitiva de un derecho del gobernado. O sea, no estamos hablando aquí de actos de molestia, que son los que restringen solo de modo provisional o preventivo esos derechos, y actos de molestia respecto de los cuales se ocupa el artículo 16 constitucional, estableciendo que no puede haber actos de molestia, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad que motive el fundamento, que exprese la motivación y fundamentos de ese acto de molestia. Pero insisto, eso es otro derecho humano protegido por el 16, porque el debido proceso se ocupa solo de actos de privación. Continúa diciendo el 14, privado de la vida, la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos. Como ya lo dije, ahora estos importantes derechos no los entendemos solo en su sentido de la vida o la libertad corporal, los que están en riesgo en un proceso penal, sino que los entendemos mucho más amplios. La libertad como cualquier otro derecho humano de libertad, la propiedad como cualquier otro derecho humano de propiedad, o sea, todas las variables de la libertad, de la propiedad, están tuteladas por el derecho humano al debido proceso. La Constitución no nos dice que este acto de privación deba ser previo juicio. O sea, que el juicio tenga que ser anterior al acto de privación. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido categórica al decir que cuando la Constitución habla de mediante juicio, debe entenderse en el sentido de que el juicio debe ser previo al acto de privación. Primero el juicio y luego la privación de derechos. Claro, con algunas excepciones. En el pasado hubo excepciones como, por ejemplo, la expropiación o la expulsión de extranjeros. La expropiación, primero se hacía la expropiación y luego se oía, se le daba audiencia al afectado y se producía la indemnización. Hoy día ya se han reformado la Constitución y las leyes, y ahora el derecho de audiencia o derecho al debido proceso debe ser previo al acto de expropiación. Lo mismo tratándose de expulsión de extranjeros. Antes decía hasta, digamos, de manera popular se decía primero expulsar y después averiguar.
Hoy no. Hoy, incluso los extranjeros tienen derecho a ser primero oídos en audiencia y solo después de eso pueden ser expulsados. Se conservan algunas materias en las que, sin embargo, se puede producir una privación de derechos aún sin haber sido escuchado en audiencia, aún sin haber completado un debido proceso. Por ejemplo, en materia penal, el tema de la prisión preventiva oficiosa o el tema del arraigo. Son actos que podrían ser calificados como de molestia en la medida en que constituyen una afectación de carácter temporal. No, la Corte ha dicho que son actos de privación estos que inciden en la libertad, porque la libertad pues es un valor de la más alta entidad, y no solo eso, un día, 2 días, un año, 2 años en prisión preventiva pueden computarse incluso como parte de la pena. Entonces, sí merecen el calificativo de la prisión preventiva y el arraigo de ser actos privativos de derechos, concretamente del derecho de libertad, y no obstante ello, son actos privativos que ocurren antes de que el imputado sea condenado, o sea, antes de que sea oído y vencido en el respectivo proceso penal. Pero se trata de excepciones que la propia Constitución establece y por lo tanto así rigen en nuestro país. Ustedes estarán, desde luego, habrán escuchado todo este debate en torno a si son normas las que autorizan la prisión preventiva oficiosa o el arraigo, inconvencionales o inconstitucionales por ser contrarias a la Convención Americana. Lo cierto es que hasta este momento la Corte lo que ha dicho es que, aun siendo inconvencionales, deben ser obedecidas en México porque se trata de restricciones que están previstas en la Constitución. Y el artículo primero, interpretado en relación con el 133, establece que las restricciones constitucionales deben prevalecer incluso sobre normas internacionales relativas a derechos humanos. Continúa el 14 constitucional hablando de que estas privaciones de derechos no pueden hacerse sino mediante juicio seguido ante los tribunales y en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Las formalidades esenciales del procedimiento las ha definido la jurisprudencia y son básicamente las siguientes. 1, recibir aviso del inicio del procedimiento, esto es, ser emplazado al juicio, que me notifiquen que ha empezado un juicio en mi contra. Como digamos, actualmente tenemos procesos judiciales, como por ejemplo en materia mercantil, en donde se han reformado las leyes para que las notificaciones se hagan todas ellas vía boletín o incluso a través de medios electrónicos, todas excepto la primera, el emplazamiento. El emplazamiento a juicio siempre debe ser notificación personal. Esa es una formalidad esencial del procedimiento. Otra, que tenga el imputado, el acusado o el demandado el derecho a alegar, a contestar la demanda, a presentar su versión de los hechos, a presentar la narrativa de defensa. Otro aspecto esencial del procedimiento, tener el derecho para ofrecer y desahogar las pruebas en las que se finque su defensa. Desde luego, no solamente ofrecer, sino además que me las admiten, que me den oportunidad de prepararlas y desde luego que puedan ser desahogadas ante la presencia del juez. Otro rasgo esencial o formalidad esencial del procedimiento es el derecho a una resolución o sentencia que dirima las cuestiones debatidas. Y finalmente, otro punto que se menciona como formalidad esencial, pero solo en materia penal, o al menos en materia penal de modo particular, el derecho a un recurso eficaz. ¿Por qué digo que en materia penal? Porque aquí sí, en materia penal, está garantizado por los tratados internacionales el derecho humano a la doble instancia. Debe haber una apelación contra la sentencia, debo poder apelar y además que ese recurso permita la revisión integral y eficaz
de todos los aspectos procesales y de fondo de la primera instancia. En cambio, en otras materias, como no rige este derecho humano a la doble instancia, perfectamente puede el legislador señalar que sean procesos uninstanciales. Así los vivimos, por ejemplo, en materia laboral, en materia mercantil en ciertas cuantías, etc. En el pasado hubo en materia penal incluso también procesos uninstanciales, cuando se hablaba de delitos que tenían penalidades menores o penas alternativas a la prisión, etc. Eso ya quedó superado porque aún tratándose de procesos penales respecto de delitos con baja pena, debe observarse el derecho humano a la segunda instancia. Y dice el 14 constitucional, ante tribunales previamente establecidos, lo cual lo reiteran los artículos 13 y 17 de la propia Constitución, que señalan que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, y que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley, y que su servicio será gratuito, quedando, por lo tanto, prohibidas las costas judiciales. También menciona, por último, este 14 constitucional, que esta garantía de audiencia o esta privación de derechos o el juicio que se siga tendrá que ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, lo cual reitera lo que ya dice el 14 constitucional en su párrafo primero, en el sentido de que está prohibida la retroactividad, la aplicación retroactiva de las leyes. Todas las leyes son irretroactivas, excepto en materia penal, donde cabe la posibilidad de aplicar retroactivamente una ley, pero siempre y cuando sea favorable para el imputado. Salvo este caso de excepción, las leyes no pueden ser retroactivas y todos tenemos el derecho a ser juzgado conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho que se está debatiendo en el tribunal. Pero digamos, en los últimos 100 años no solamente se ha precisado el contenido de los conceptos que utiliza el 14 constitucional y en general el derecho humano al debido proceso, sino que también el derecho humano, me atrevería a decir, que ya no solo se entiende como formalidades procesales en favor del procesado, sino que ahora tiene más dimensiones o varias dimensiones. Desde luego, la de siempre, aspectos relativos al proceso, como por ejemplo, estos aspectos que ya mencionamos, que el juicio debe ser previo, que tiene que haber una acusación formal, al menos en materia penal, que tiene que haber una demanda que se emplace a la contraparte, el derecho a prueba, la prohibición de prueba ilícita, no solamente que me acepten mis pruebas, sino que a la contraparte o a mí mismo no contaminen a los jueces y al proceso con prueba ilícita, que ésta no se desahogue o habiéndose desahogado se invalide, por supuesto. Derecho a una justicia pronta en los plazos y términos constitucionales, derecho a un juez imparcial e independiente, derecho a una sentencia fundada, derecho a la ejecución judicial de la sentencia también y derecho a un recurso eficaz. Pero, insisto, ya no solamente esos aspectos relativos al proceso, también las garantías del procesado que históricamente han estado presentes, como, bueno, no en todos los países, pero en nuestro país sí, el acceso a una justicia gratuita, el derecho a guardar silencio, el derecho a la presunción de inocencia, entendida esta no solo como trato procesal, sino también como regla de trato extraprocesal. Esto es, al menos en materia penal, que los medios de comunicación no me presenten como el acusado, que tenga yo todo el tratamiento de una persona en favor de la cual se surte el derecho humano de presunción de inocencia. Y, desde luego, el derecho del procesado a contar con una defensa adecuada. Estas dos dimensiones, digamos, que son las históricas, las tradicionales, pero a las cuales se han agregado otras, como las garantías de la defensa, o sea, garantías del propio abogado defensor o de quien ejerce la defensa, como el derecho a acceder a la información necesaria para la defensa.
no puede el Ministerio Público ocultar o litigar de mala fe ocultando información que puede ser favorable o utilizada por la defensa. La defensa debe tener acceso a toda la información posible. Derechos también, no solo del imputado, no solo del demandado, sino ahora también entendemos que este derecho humano al debido proceso también cubre al actor. Y principalmente sus derechos de acceso a la jurisdicción y al proceso, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado, que la Constitución habla de que todos los tribunales, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, todo aquel que tenga un reclamo o que se ve en la necesidad de defender un derecho, debe poder acudir a tribunales que estarán expeditos para recibir su demanda, para ser excitados por la acción procesal del actor y para actuar en consecuencia. Creo que vamos a tener una posterior charla dentro de este ciclo de un experto que nos va a hablar precisamente del derecho de acceso a la jurisdicción como una de las nuevas dimensiones de este derecho humano al debido proceso. Y incluso también en materia penal, derechos de la parte ofendida o de la víctima. Ahora el artículo 20 constitucional tiene un apartado C eh, que establece los derechos que en el proceso corresponden a la parte ofendida o la víctima. O sea, el proceso penal y la regulación constitucional del proceso penal ya no se centra exclusivamente en los derechos del imputado. También ahora busca un equilibrio procesal con dando derechos a la parte ofendida o a la víctima. Entre otros derechos, el derecho a recibir asesoría jurídica, incluso deben tener acceso a la asesoría jurídica ya como institución. Si el Ministerio Público acompaña o es el actor, la víctima o ofendida, el Ministerio Público actuando fundamentalmente en representación de la sociedad, pero la víctima u ofendida también teniendo de su lado al asesor jurídico. Derecho a coadyuvar con el Ministerio Público en el proceso penal, derecho a recibir atención médica y psicológica para que sea atendida por las consecuencias sufridas por el delito, derecho a la suplencia de la queja cuando se pertenece a un grupo vulnerable, derecho a medidas cautelares para su protección y derecho a la reparación del daño. Como ven, entonces, el derecho humano al debido proceso ha evolucionado y ahora tiene varias dimensiones porque ya no se agota con los derechos del imputado en un proceso penal, pues ahora es un derecho que cubre no solo otros procesos en forma de juicio o relacionados con el derecho sancionatorio, como pueden ser procesos administrativos disciplinarios, sino que también cubre a todos los procesos judiciales, civiles, administrativos, laborales. En todos ellos hay que observar, tienen que observarse las formalidades esenciales del procedimiento. Insisto, no solamente en materia penal y no solo en favor del imputado, ahora en todas las demás materias y también estableciendo derechos humanos para la contraparte, esto es el actor, quien presenta la demanda, o otras partes en el proceso, como en materia penal lo es el ofendido o la víctima. Bueno, el tiempo fue breve. Me pidieron que hasta las 4 de la tarde y son las 4 en punto. Sé que muchos de los que están escuchando son compañeros de aquí del propio Poder Judicial. Entonces aquí le dejo y no sé si hay algún espacio para preguntas y si no, las que me envíen por mail o en el chat, con gusto las atenderé posteriormente. Muchas gracias, maestra Leija. Muchas gracias, señor magistrado. Y amablemente, pues bueno, nos ha dado oportunidad, si hay algún comentario, alguna duda que quieran hacerle, pues está en toda la disposición de dialogar con ustedes. Bueno, pues parece ser que no, pero bueno, pues también como nos lo comentó ya el magistrado Arenas amablemente, si hay algún comentario, pues también a través
de correo electrónico, con mucho gusto él podrá tener acceso a sus dudas y comentarios. Entonces, pues ya solamente nos queda pedirle amablemente a nuestro señor director del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, haga entrega de un merecido reconocimiento por la destacada disertación del magistrado Carlos Emilio Arenas Batis. Sí, muchas gracias, señor magistrado, doctor Carlos Emilio Arenas Batis, por la generosidad y de esta conferencia, donde además se hizo un recorrido histórico muy importante que desde luego nos permite a todos centrarnos sobre la base de qué es el debido proceso y todo el antecedente histórico que tiene y cómo llegamos hasta el día de hoy. Así que ha sido sin duda alguna muy excelente su conferencia. Y por eso, y agradeciendo su exposición, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León le otorga este reconocimiento al magistrado Carlos Emilio Arenas Batis por su destacada participación en el ciclo de conferencias sobre el debido proceso, con el tema ¿qué es el debido proceso?, su naturaleza y alcances. Lo firma el señor magistrado José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, el día de hoy. Muchas gracias, señor magistrado, por esta gran conferencia y a todos y a todas por su asistencia. Esperamos que estén bien. Quiero anunciarles que a partir de hoy, más tarde, podrán ustedes, además de ver las conferencias, están siempre en la página de Facebook del Instituto de la Judicatura. Les invitamos a seguirnos. También a partir de hoy por la tarde se inaugura el canal, se abre el canal de YouTube del Instituto de la Judicatura, en donde podrán ustedes apreciar las últimas conferencias. Evidentemente, a diferencia de que asistan aquí, bueno, pues allí no habrá una constancia propiamente de participación, pero bueno, pues podrán ustedes volver nuevamente a tomar notas, a retomar las distintas actividades, conferencias que hemos tenido. Ha estado Marina Gascón, ha estado personalidades de la talla del magistrado Carlos Arenas, de Andrés Prefecto Ibáñez, en fin, una gran cantidad de personas que son juristas reconocidos y que pueden acrecentar más. Si alguno por alguna razón no pudieron estar en esa conferencia, bueno, podrán verla y tomar notas, las notas que consideren. Magistrado, de nuevo, muchísimas gracias por participar en esta primera actividad académica de nuestro instituto con motivo de eh, en sí la reanudación de las actividades académicas y justamente en el año 25, iniciando en las del año 25 de este instituto, que usted también en su momento como presidente estuvo al frente, con un director y al final del día creo que todos, como bien lo ha dicho, tanto directores, directora, como magistrados que han presidido y magistradas que han presidido el tribunal, han hecho de esto lo que hoy somos. Somos el resultado de la continuidad y del aprendizaje de nuestros predecesores. Y sin duda alguna, estamos aquí y el día de mañana, bueno, pues quienes nos sucedan en el cargo tendrán una base muy sólida sobre la cual poder trabajar. Muchas gracias, señor magistrado, por habernos Al acompañado. contrario, muchas gracias a todos ustedes, a quienes estuvieron también al pendiente de la conferencia. Muchas gracias por su asistencia y a los organizadores, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y todas. Como bien lo refirió nuestro señor director, pues bueno, hay que estar al pendiente de las diferentes actividades del Instituto de la Judicatura. Esto a través del correo electrónico oficial, así como de las diferentes redes sociales del Instituto de la Judicatura. Que tengan todos y todas la mejor de las tardes. Un momento nada más, por favor, solo recordarles que la conferencia de mañana, por excepción, será en la mañana. Si algunas personas se inscribieron a la conferencia de mañana sobre el acceso a la tutela judicial efectiva, de la cual habló el magistrado que se iba a tocar, mañana, por una especial razón de nuestro expositor, la conferencia será por la mañana, así que, pues, para que no digan que no se les avisó. Todos están enterados. Mañana es 9 de la mañana, me parece, ¿verdad, maestra Antonieta? Correcto, a las 9 de la mañana. Muy bien. Hasta mañana, si Dios quiere. Cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias de nuevo, señor magistrado. Que Hasta estén muy mañana. bien. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Gracias.